Paula, usted nos trae nuestro siguiente invitado. Sí, mire, una invitada que nos va a hablar de un tema sobre el que nos tenemos que ocupar y preocupar en esta época de pandemia. Estamos hablando de la salud emocional, que a la par de lo que está pasando con la salud física en medio del confinamiento, de lo larga que ha sido la pandemia, de los miedos, de la incertidumbre, pues también se está viendo muy afectada, y si no le prestamos atención a tiempo, pues puede traer unos efectos complejos cuando ya todo esto termine. Silvia Trujillo es coach especializada en la transformación de duelos y la saludamos a esta hora. Doctora Trujillo, qué gusto tenerla con nosotros. Paula, mil gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando en esta época de pandemia con el estado de ánimo de las personas? Estamos como una montaña rusa, un día bien, otro día mal. ¿Eso es algo que nos está pasando a todos? Describiste con las palabras que yo describo esta sensación de los duelos, que es vivimos una montaña rusa emocional. Como tú mencionabas ahorita, pues todo irrumpe con este gran quiebre que vivimos tanto muchos a nivel personal como todos a nivel colectivo de la pandemia, que implicó muchos cambios en nuestro estilo y en nuestra forma de vida, y ha hecho que estemos viviendo duelos paralelos al mismo tiempo. Por un lado, pues claramente la amenaza de la pérdida de nuestra salud, la tristeza y el dolor de muchos que hemos perdido a seres queridos durante la pandemia, pero asimismo surgen otros tipos de dolores emocionales como perder nuestros trabajos, perder la oportunidad de tener un empleo, de nuestros ingresos, tener que modificar nuestra forma de vida. Todo hace que lleve a lo que tú denominas esa montaña rusa emocional que nos impide como mantenernos enfocados y conectar con nuestro propio bienestar. Entonces es súper importante que empecemos a reconocer todos esos tipos de dolores que estamos viviendo en simultánea para empezar a atenderlos, para no caer en estados más complejos de los estados emocionales del duelo, como pueden ser depresiones prolongadas o casos de ansiedad, o llegar hasta el caso de enfermedades físicas, aunque no estén relacionadas directamente con la pandemia. Silvia, pero entonces, para hacer claridad a todas las personas que nos ven, que nos están escuchando, el duelo no lo tenemos únicamente por la pérdida de un ser querido, sino que el duelo tiene muchos aspectos. Así es, Herbert. Yo denomino que el duelo inicia ante cualquier situación que me genere a mí una pérdida de tipo emocional. Y no solo el fallecimiento de un ser querido nos genera un dolor emocional. A veces el dolor emocional viene, como les decía ahorita, de haber perdido mi trabajo, de verme en necesidad de reducir mis ingresos, de tener que cambiar mi lugar de vivienda o de residencia, de no poder entrar en contacto con un ser querido. Todas estas pérdidas generan un dolor emocional, y como yo digo, cualquier dolor emocional merece su duelo, aunque uno lo considere muy, muy pequeño, porque un dolor emocional no sanado no se desaparece porque yo no piense que está ahí, sino que empieza a repercutir en muchos otros aspectos de mi vida y de mi bienestar. Silvia, el hombre es un ser social por naturaleza. Eso es lo que somos y lo que se nos da, pues de una manera como muy tranquila, ¿no? Muy natural, repito. ¿Cómo le explica uno a la mente esta situación que estamos viviendo? Esa pérdida de contacto físico, esa pérdida de compañía. La gente ahora está muy sola, el no poder abrazar al otro, eso duele muchísimo. Eso es una situación que nos mete como en unos embrollos que no sabemos a veces manejar. Y yo decía un día que la mente es la loca de la casa. Justamente si es la loca de la casa, pues debemos poder manejarla y controlarla, ¿o no? Mira, a mí es la loca de la casa, pero con la mente nos pasa algo, y es, hay una frase muy linda que dice que la mente es una pésima jefe, pero una excelente empleada. Entonces tú dices el tema de manejarla. Yo creo que más que manejarla y controlarla es saberla guiar y orientar. Los duelos quedan registrados en nuestra mente como un archivo inconcluso. Este tema de pandemia, lo que tú mencionas, como ese corte y ese quiebre en la vida, en lo que llamábamos nuestra mentalidad, en nuestra mente quedó, es como si hubiera un archivo incompleto que no hubiera finalizado. Y eso hace que la mente empiece como a patinar y a patinar y a patinar, y pase de sentir dolor a lo que yo denomino que es crear sufrimiento. Porque la mente necesita contar una historia que entienda para finalizar ese archivo que quedó inconcluso. Pero también suelo decir que los duelos no se hacen con la mente, sino con el corazón y con las emociones. Entonces, cuando tratamos de dar una explicación mental o racional a lo que estamos sintiendo emocionalmente, quedamos aún más confundidos y no logramos sanar.
¿Cómo guiar a la mente? Es ayudarnos como a, primero, aceptar y entender que estamos viviendo una situación muy compleja y muy dolorosa. Entonces, el primer paso para guiar la mente a acompañarnos a sanar el duelo y a entender lo que nos está pasando es aceptar que estamos viviendo un momento muy complejo, no solo de nuestra vida personal, sino en términos generales de la humanidad y de la historia. Y en segundo lugar, uno la empieza a orientar como permitiéndole conectar más con el corazón y con las emociones. ¿Qué estoy sintiendo? Estamos viviendo, como yo les decía, múltiples duelos en paralelo. Entonces, tener la capacidad de ponerme en mi propio lugar, en qué me está pasando a mí, al mismo tiempo en qué le está pasando a la sociedad, ayuda a muchos. ¿Qué estoy sintiendo? Identificar las emociones y nombrarlas. Te doy un ejemplo, no se transita igual la tristeza de perder a un ser querido, por ejemplo, que la ansiedad o la angustia de no poder conseguir trabajo. Y los Claro. dos son válidos, no se deben comparar, cada quien en lo suyo ahí yo digo. Entonces si estoy sintiendo ansiedad, permitirme identificarla por su nombre y buscar maneras de lidiar con esa ansiedad desde el corazón y no solo mentalmente. Ahí es poner a trabajar en Claro. equipo a las emociones y a la mente. Silvia, ¿y cómo lidiar con los duelos futuros? Es decir, empezamos a maquinar, a pensar porque estamos pasando difíciles situaciones y de pronto hechos que no hemos vivido ya empezamos a hacer, a imaginárnoslos, a sufrir por ellos, que son esos duelos futuros. Mencionaste, Herbert, la palabra clave que es sufrimiento y son los duelos al futuro o el duelo a la ilusión, también se domina así. Son los duelos de las cosas que nosotros teníamos dentro de nuestro plan de vida ideal, qué era lo siguiente que iba a pasar o qué es lo que creíamos que debía pasar. Te voy a dar un ejemplo concreto. Si estoy recién graduado y mi siguiente paso al salir de la universidad era emplearme, ¿vale? Entonces todos estos jóvenes que están saliendo a buscar oportunidades laborales en un momento muy complejo económicamente pueden caer en el duelo a la ilusión de no estoy consiguiendo trabajo, ¿qué está pasando conmigo? Ahí mis recomendaciones, en primer lugar, no tomárselo personal, es decir, el problema no es mío, sino volver al contexto de la situación que está viviendo la economía, el país y el mundo. En segundo lugar, tú lo mencionabas, no crear sufrimiento. Yo diferencio entre sentir dolor y crear sufrimiento. Sentir dolor es la reacción emocional normal y natural cuando vivimos un quiebre en nuestra vida respecto al pasado, presente o futuro. Entonces es normal y esperado que sintamos dolor cuando las cosas no están saliendo como queremos que salgan. Diferente es crear sufrimiento, que es empezar a contarnos una cantidad de historias a raíz de lo que está pasando, que es caer en no consigo trabajo porque no estoy suficientemente capacitado, porque el problema soy yo, porque nunca voy a poder conseguir trabajo. Y empezamos como a adornar mentalmente con historias de sufrimiento que van muy en contra de nosotros mismos y que son muy nocivas y que nos complejizan más la respuesta que podemos dar ante una situación de duelo, como sería en el caso de no sentir dolor, en este caso del ejemplo de no estoy consiguiendo trabajo o el del duelo a la ilusión de futuro, es listo. Cuando vuelvo al presente y a la realidad, conecto con mi emoción, me permito expresar la emocionalidad que estoy sintiendo, puedo pasar a, en vez de crear sufrimiento, decidir qué puedo hacer en este momento respecto a esta situación. Entonces, en el ejemplo que estamos comentando de personas que no están pudiendo conseguir una oportunidad laboral, de pronto decir, no puedo cambiar la economía, la pandemia y todo, pero sí puedo cambiar la forma en la que estoy respondiendo a este momento. Por ejemplo, ¿cómo? Si no he conseguido una oportunidad laboral en el ámbito que estoy buscando, de pronto, ¿qué tal si creo un emprendimiento o me contacto con otros amigos o busco otra área de trabajo en la que me pueda vincular o hasta de pronto tomar la decisión de tomar un nuevo curso de formación en otro tema mientras se va resolviendo el tema de la situación económica? Es decir, retomar mi empoderamiento y mi poder de decisión sobre lo que está Sí, pasando, porque no puedo cambiar lo que está Silvia, pasando, ¿no? No pues, puedo cambiar la ujú. pandemia, pero puedo cambiar mi respuesta. Pues Silvia, qué interesante charla. Nos quedamos con esa frase final. Yo no puedo cambiar la pandemia, pero sí puedo cambiar mi respuesta a todo eso que la pandemia me está enfrentando. De estos temas también es muy importante hablar. Silvia Trujillo, coach especialista en la transformación de duelos, cómo transitamos los diferentes duelos que estamos teniendo que enfrentar en estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a ustedes y feliz día para todos.